Venga, buen Padre, Señor, te damos gracias por este espacio que has provisto para nosotros, para hablar acerca del consumismo, de nuestra iglesia, de lo que somos, de lo que queremos ser contigo. Que ahora podamos profundizar un poco más en este tema que has tenido a bien darnos, Señor, y que podamos escucharte a ti. En tu nombre, Señor, quédate con nosotros. Amén. Amén. Veía los títulos del programa, de las conferencias que estamos disfrutando, que estamos viendo, y veía que faltaba una perspectiva. De hecho, cuando Silvia me llamó y me dijo, oye, que nos va a faltar un ponente, necesitamos cubrir alguna de las ponencias, me vino este tema a la cabeza, la iglesia como centro de consumo. La iglesia como centro de consumo. Bueno, me da la sensación de que nos estamos aproximando a la realidad consumista, pero nos falta hacerlo desde la iglesia, o a entender la iglesia como un espacio de consumo, porque puede llegar a serlo, ¿vale? Ayer hablábamos de la realidad consumista, de 3 dimensiones, identificábamos 3 dimensiones, espacio, tiempo y profundidad, que de alguna forma estas dimensiones de realidad consumista se disfrazaban o se envolvían con características sagradas, ¿eh? ¿Os acordáis que hablamos acerca de un tiempo presente? Era el ahora, el presentismo como una oportunidad, un instante en la vida en el que poder ser otra persona. Lo poníamos en contraposición con la propuesta bíblica del tiempo de creación, de parar, de recordar que no somos máquinas, que hay mucho más. Ha habido gente que me ha pedido este esquema. No tengáis problema en venir, preguntarme por él, os paso mi dirección de correo electrónico y os lo envío, ¿vale? Así que hablamos de una de las dimensiones del tiempo, que no mira al pasado, no mira al futuro, solo mira al presente. Hablábamos también acerca del espacio, de que todo se ha convertido en superficie comercial. Sin embargo, comentábamos que necesitamos espacios diferentes que nos ayuden a escapar de estas lógicas del consumo, que al final son omnipresentes. Envolvernos no tanto en el espíritu del consumo, sino en el Espíritu Santo. Hablamos acerca de la profundidad, de la felicidad material aquí y ahora. Esta mañana me voy a referir también, sobre todo, a esta parte. Sin embargo, decíamos que la felicidad está en el servicio al prójimo, no en las cosas que tenemos, está en los planes de Dios. Hablamos acerca de nacer de nuevo a través de mercado, pero como el verdadero nacimiento no es a través de los productos de mercado que nos ofrecen continuamente, mediante la renovación de las cosas, nuevas oportunidades de ser o nuevos kits de identidad, sino un nuevo nacimiento a imagen y semejanza de Dios, no de las cosas, no para el yo. Mi consumo, mi identidad, ¿os acordáis de los spots que veíamos? Igual no os acordáis de nada más, pero de los spots sí. Ayer vimos unos cuantos. Hoy no me he podido resistir. Esta noche he metido también un par de elementos audiovisuales que creo que pueden ser interesantes, pero no es del Corte Inglés, ¿vale? No son del Corte Inglés. Mi consumo, mi identidad, cómo las cosas nos definen. Lo que tengo es lo que soy. Sin embargo, decíamos, quién eres no depende del producto que puedas comprar, que puedas adquirir en el centro comercial, sino de que tú ya has sido comprado por el mayor precio del universo. Esta es una idea que me parece maravillosa, estupenda, que nos tiene que dar un calor interno, que tiene que irradiar algo de nosotros, ¿sí? Hemos sido comprados ya, no hace falta que compremos nosotros nuestra identidad. Y hablábamos finalmente acerca de la materialización del amor, de cómo, yo quiero ser feliz como esa familia que aparece en el anuncio, para eso tengo que trabajar mucho, y como tengo que trabajar mucho, no estoy tiempo con mi familia, como no estoy tiempo con mi familia, tengo que comprarles regalos para, de alguna forma, suturar esa ausencia de comunicación, esa ausencia de tiempo que estoy con ellos, y al final tengo que volver a trabajar para volver al círculo del consumo. Al final es un capitalismo emocional. Convertimos a las relaciones en productos, las cosificamos y esto nos destruye. Decíamos, no, necesitamos vida íntima, vida el uno con el otro, familiar, ser casa, hacer hogar, el braserillo que le gusta a Isaac Llopis, ¿no? Hacer brasero juntos, estar alrededor de. Esto nos falta, ¿vale? Así que esto era un poco lo que veíamos ayer y hoy me gustaría que pensásemos a la inversa, es decir, cómo nuestra iglesia se convierte en centro comercial, cómo nuestra iglesia absorbe las dinámicas del consumismo, literalmente el cartel del evento, ¿vale?
Me parece maravillosa, muy bueno. ¿Cómo lo hacemos? Así que no me quiero referir a aspectos de forma, estos no me preocupan tanto, sino a aspectos de contenido, ¿vale? Y os propongo 2 ejes de reflexión. El primero de ellos es los roles de consumidores y productores en la Iglesia. Ahora los vamos a desarrollar. Y el segundo de ellos es una sociedad terapéutica y una iglesia terapéutica. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estáis conmigo? Venga, vamos allá. Pasamos voto de junta. ¿Se acepta? Antes de meternos con el primero, me tengo que adelantar un poco a algo que vamos a ver mañana. Pero solo pongo 3 diapositivas de mañana, ¿vale? Pero creo que es importante que lo adelantemos para entender bien este rol de consumidor religioso. Hubo un tiempo en el que había una cosmovisión judeocristiana que era predominante en nuestra sociedad, ¿vale? Actuaba como referente, contribuía a ordenar la vida de los individuos, nos daba la identidad que necesitábamos. De hecho, los sociólogos dicen, todo lo social era religioso. Avanza el tiempo y aquel discurso comienza a desmoronarse. Cuando las personas reclaman la razón por encima de la fe, el avance científico, la confianza en las capacidades del ser humano sin Dios, llega el capitalismo, el éxito industrial, la modernización y otras ideologías que comienzan a competir con las de la religión. Como resultado, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una situación de mercado. La religión ya no tiene el monopolio en la forma de entender el mundo y quiénes somos, sino que hay diversas fuentes a nuestro alrededor que abastecen el mercado de las cosmovisiones, de cómo entendemos el mundo, de quiénes somos, de cuál es nuestro propósito, nuestro sentido. Esta situación de mercado religioso, aquí los individuos actúan como consumidores y entonces acuden a diferentes puntos para construir su propia identidad. Es como si nuestro planeta Tierra fuese una especie de centro comercial gigante al aire libre, que está lleno de tiendas y hay un montón de opciones donde elegir cómo saciar nuestra espiritualidad, nuestras cuestiones últimas, quiénes somos, ¿vale? Se produce lo que algunos llaman pues el zapping, un supermercado religioso, un picoteo espiritual. Yo elijo, esto me conviene, esto no, bueno, pues voy conformando mi identidad. A esto ayuda, por supuesto, la globalización. Tenemos acceso a cosas que antes no teníamos. Ayuda, por supuesto, Internet. Tenemos acceso, de nuevo, a cosas que antes no teníamos. Y es que antes tenía la Iglesia para que me aportase sentido y significado, punto. Pero es que ahora también tengo la ciencia, tengo el Instagram, tengo las marcas, tengo el fútbol. E insisto, los medios de comunicación son muy importantes en esta construcción. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. La capacidad infinita que hay dentro de cada ser humano. ¿Veis cómo lo infinito se traspasa de lo trascendente a lo inmanente? De un Dios abstracto que ya no nos interesa, sino que está dentro de nosotros, algo que podemos alcanzar. Estos son los nuevos proveedores de significado, de identidad.
Y resumido y de una forma magistral, en un minuto, minuto y medio, de una forma bárbara. ¿Para qué necesito ir a la iglesia y tragarme un culto si con un spot de un minuto y medio ya voy que chuto para tener la espiritualidad, el sentido, el significado que necesito para avanzar en el día a día? Otro proveedor. ¿Cuántos sois del Barça? ¿Podéis levantar la mano? Vale. Que os va a gustar. He visto a alguno que se le estaba cayendo la lagrimilla, ¿eh? Los que habéis levantado la mano. Yo lo vi y enseguida lo identificas, ¿no? Además que utilizan un lenguaje muy religioso, puramente religioso. Cree, ¿no? La gran remontada de tu vida. ¿Cuánto quedaron? ¿Os acordáis? 6-1, ¿no? Contra el PSG. 6-1, la gran remontada. La gran remontada de la vida. Al final, esto es lo que... Es que veo esto y... venga, que venga. ¿Qué tiene que venir ahora en mi día? ¿Sabes? Ya está. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, hombre, no. Todo lo puedo que creo en mí, que puedo conseguirlo, que puedo remontar lo que venga. ¿Para qué necesito yo la tutela de una institución religiosa, de un especialista religioso, si yo de forma autónoma puedo construir mi kit de identidad? Si puedo escoger por mí mismo mi sistema de sentido, de significado en la vida. De hecho, esto se llama un paso de una forma de entender la espiritualidad y la religión como orientada a la Iglesia a otro salto que hacemos, a una espiritualidad de la búsqueda, a una orientación más hacia el yo, no tanto de la Iglesia. El individuo actúa como comprador en un universo fluido de opciones. Hay un montón de ofertas, una gama tremenda, elaboradas, vendidas, a partir de las cuales construimos lo que somos. ¿Vale? Y en este contexto es donde entendemos a los consumidores dentro de la Iglesia. Y puede ser que estas dinámicas también estén dentro de nuestra Iglesia. Permitidme ser crítico en esta parte, y hacer autocrítica para nosotros. Creo que son preguntas o ítems que nos pueden ayudar a replantearnos cosas o a enfocar nuestra espiritualidad o cómo construimos Iglesia. La primera de ellas es que acudo a la Iglesia en una actitud o en un rol de consumidor. Como si fuese un mercado del que selecciono lo que me apetece. No solo voy, picoteo y me llevo lo que me apetece, sino que además también exijo como consumidor, porque el cliente siempre tiene la razón y el cliente manda. Y esta lógica la traspaso también a la Iglesia. Esto me gusta, esto no, aquí no me involucro porque estoy demasiado ocupado, pero en la junta administrativa me acerco y te digo 4 cosas. Estoy haciendo una caricatura, pero igual no tanto. Una caricatura, o a veces las caricaturas nos muestran más realidad que las propias fotografías. Otra opción, asisto como productor, como un fabricante de actividades, de charlas, de opiniones. ¿Recordáis el momento en el que Jesús está en casa de sus mejores amigos, de María, Marta, Lázaro? Lo comentábamos con Isaac, lo comentaba el otro día en Sagunto, ¿no? Marta, estás inquieta, preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y dice el texto bíblico que Marta estaba sirviendo, estaba haciendo algo bueno. Pero Jesús le dice, ey, deja de producir un momento. De hecho, en ocasiones detrás de esta producción cristiana, lo que hay es un capitalismo espiritual. Señor, ¿cómo me está pasando esto a mí? Si yo voy todos los sábados a la iglesia, si yo produzco obras buenas, y al final, ¿qué estamos haciendo? Mercantilizar también nuestra relación con Dios. Por otro lado, somos expertos en la iglesia, en opiniones, somos auténticos tertulianos sabáticos y estamos empapados de actividades, generalmente de consumo propio. La iglesia como parte de una industria del entretenimiento. Aquí también habría tema, y esto es algo que ha surgido en muchas conversaciones entre jóvenes, que nos preocupa esto, convertirnos en parte de,
una industria de entretenimiento en vez de lo que deberíamos ser. Después va a haber unas preguntas que os voy a plantear en grupos pequeños para que podáis desarrollar estas ideas. Y el tercer rol que entiendo como discípulo, como hermano, dice Jesús en Mateo 12:50, mi hermano, mi hermana son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y al discípulo creo que al menos lo definen tres características. Una, se niega a sí mismo y sigue a Jesús. ¿Recordáis el texto de Marcos 8? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿vale? La primera, negarse a sí mismo y seguir a Jesús. La segunda, amar. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis unos a otros. Y la tercera, que va y hace otros discípulos. ¿Recordáis, la última gran comisión? Es la única orden que hay, No hay otro ordenamiento ni ordenación en la Biblia más que esta, la orden de id y haced discípulos. El discípulo no exige si no está comprometido. A diferencia del consumidor del primer caso, el discípulo no solo consume, sino que suma. No forma parte de una industria, sino de una comunidad. Las relaciones son totalmente diferentes, si lo entendemos como industria o como comunidad. Si las entendemos y las vivimos dentro de una lógica utilitarista, como vimos ayer con la materialización del amor, o si se vive desde una lógica de la abnegación. Qué difícil esto, Qué difícil esto. De entrega, sin condiciones. La industria suele ser vertical y jerárquica, la comunidad no. Suele ser horizontal, parte el pan, se une en oración. Es diferente las lógicas que actúan. Yo me pregunto en cuáles de estas estamos. Creo que debemos hacernos la reflexión personal, individual, pero también comentarlo en grupo, que va a ser lo siguiente. Segundo eje. Con este pasamos a algunos grupos, ¿vale? No tengo duda de que la Iglesia es un espacio de sanación. Debe serlo, Debe serlo, totalmente. Debe serlo. Un hospital donde personas rotas buscamos una nueva vida en Jesús. Pero no debemos confundir nuestra enfermedad como si se pudiese curar con un tratamiento psicológico. Quizás en vuestras iglesias no ocurre esto, no lo habéis experimentado en vuestros eventos, pero yo comienzo a ver cierta tendencia hacia esto, por eso lo expreso y lo pongo. Perfeccionamiento del self, del yo, en vez de un nuevo nacimiento o de la negación del yo, como decíamos. En la sociedad actual, el individuo desarrolla una exacerbada preocupación por sí mismo, cuyo objetivo es la autocultivación, la autorrealización. Vivimos un clima espiritual terapéutico, que diría Christopher Lasch, en un libro muy interesante, La cultura del narcisismo. Se busca el bienestar personal, la salud, la autorrealización, la seguridad psíquica a través de la terapia, sobre todo, que es un eje constructor hoy en día. La figura del coach, muy oportuna hoy también, ¿no? No tenemos tiempo para pasar con los amigos, necesitamos un coach. Hay que contarle nuestras movidas y que nos diga algunas obviedades. Que en otras cosas no digo que no funcione tener una persona que tenga esa formación o como queramos llamarlo. Sabéis que hay mucho debate en torno a esto. Pero quizás nos falta vida íntima, como hablábamos. No tanto otra persona a la que contratamos para que haga nuestra vida mejor. A veces nuestros cultos parecen más un manual de autoayuda, de automejora. Hablan más del poder del yo que del poder del Evangelio. Y lo siento, lo digo con pena, O sea, no disfruto diciéndolo, pero es lo que percibo en ocasiones. En otras es el otro extremo, pero es que en otras es esto. Es persigue tus sueños, tú puedes hacerlo. Recuerdo una imagen, cuando estuvimos Loida y yo en India, fuimos a un templo que no recuerdo el nombre, pero estaba en Nueva Delhi. Y había una imagen, una escultura tremenda. Y era un niño que salía de la roca, era muy grande, no sé cuántos metros tenía la imagen. Pero es muy gráfica, muy visual. Había un niño con un cincel en la mano y un martillo. Y él se estaba construyendo a sí mismo. Esta es la idea que tenemos hoy en día. También con todo este tipo de filosofías New Age, el poder está en tu interior y demás. Al final lo que estamos haciendo es una construcción de nosotros mismos, del yo. Cuando no. Cuando lo que el Evangelio nos propone es otra cosa totalmente diferente.
¿Recordáis el texto, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, de dinamis, de dinamita, que revienta, no que nosotros nos cincelamos, nosotros a nosotros mismos. Hablamos más de la felicidad que de la salvación. Y Dios quiere nuestra felicidad, por supuesto que sí. Pero el plan de Dios no es en última instancia un plan de felicidad, es un plan de salvación. El Sermón del Monte, El Sermón del Monte, Mateo 5. Bienaventurados, felices, dichosos. Yo me imagino a los saduceos pensando, bien. Ahora es cuando va a decir, bienaventurados los que tienen los bolsillos llenos. Los saduceos no creían en la resurrección, creían que el pueblo bueno eran ellos y era un pueblo rico. Dios los bendecía de esa forma, era como se sentían elegidos. Pero Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y sigue un montón de bienaventuranzas que dices, ostras, aquí no vendemos. Oísteis que fue dicho, no cometas adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ella comete adulterio con ella en el corazón. Me imagino a Pedro, tirándole a Jesús de lo que llevase, de la ropa que llevase. Diciendo, no, Jesús, no, hombre, no, maestro, de verdad, por ahí no vayas por ahí, que no convencemos a nadie. Cambia el discurso, que esto no es un buen anuncio. Amad a vuestros enemigos, orad a quienes os persiguen. No hagáis vuestras obras de justicia delante de la gente. Olvídate de poner tu corazón en los tesoros terrenales. Entrad por la puerta y el camino estrecho. Madre mía, el Sermón del Monte es un desastre en términos publicitarios, Es un auténtico desastre. Pero es que el Evangelio no puede ser una oferta más en el mercado, ni podemos ofertarlo como una oferta más en el mercado. Hablar solo de felicidad es tener la mirada encerrada en este mundo. Hablar de salvación es entender el conflicto cósmico y sobrenatural que estamos viviendo. Dice Pablo, 1 Corintios 10:33, haced como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. No para que sean felices, para que sean salvos. Incluso la felicidad suena a poco comparado con lo que significa la salvación. Lo repito, incluso la felicidad suena a poco comparado con lo que significa la salvación. Filipenses 3:8, Lo leí ahora antes de subir, lo ponía aquí. Me entraba un escalofrío dentro, ¿no? ¿Cómo Pablo podía expresarlo de esta forma? Todo lo considero por pérdida. Todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Por Él he perdido todo. Lo tengo por estiércol a fin de estar en Cristo. Hay otra parte, Convertir a Dios en el Mr. Wonderful Supremo. ¿Hasta qué punto esta filosofía del poder está en ti, sonríe y el mundo te sonreirá ha sustituido al mensaje bíblico? Dios ha dejado de ser Dios a favor de una espiritualidad barata, fácil, vendible. A veces tengo miedo de estar creyendo en el Dios que me gustaría que fuese y no en el Dios que es. ¿Cómo entiendo a Dios? ¿Cómo es Dios? Ni siquiera cuando se hizo carne, quienes lo conocieron supieron reconocer a Dios en aquel hombre. No cumplía sus expectativas, no representaba lo que les gustaba. Lo que pensaban no era como lo esperaban. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, de dinamita, que revienta nuestras expectativas. Dejemos que el Dios misterioso del universo dinamite a nuestro Dios de trapo, que nos hacemos a veces, a este Dios Mr. Wonderful que... En fin, ideas, son solo ideas. ¿Recordáis ayer? Claro, ¿quién quiere eso si tenemos esto? ¿Quién quiere un futuro, proyectarse si tenemos el cielo en la tierra hoy? Venga, unas preguntas. Os invito a que podamos dividirnos en grupos máximo de 7 personas. Entre 4 y 6 es ideal. ¿Vale? Hay 4 preguntas. Os reto a que
tratemos de conversarlas un ratito. Creo que tenemos tiempo, ¿no? Vamos bien. ¿Sí? Tenemos 15 minutos para tratarlo de sobra. Vale. Venga, os he lanzado un montón de ideas, podéis estar más o menos de acuerdo, tirarlas a la basura o elaborar otro discurso con ello, pero creo que nos puede ayudar a entender esta otra dimensión de la Iglesia como un centro de consumo. No caigamos en esa lógica, ¿vale? Nos dividimos, no hay ninguna forma ni historia mágica, ¿eh? Juntaos con las personas que tenéis al lado, moveos, allí tenéis una salida también. Después, si nos da tiempo, pues podemos poner cada grupo en... Hacemos 15 minutos, y después en 10 minutos compartimos las respuestas o las ideas que hayan surgido, ¿eh? Yo he sido niño, sigo siendo el más pequeño, así es que, aunque ya tengo colores en el pelo, me siento motivado alabado sea Dios. La tendencia que se ha conseguido imponer le podríamos llamar un tópico el individualismo. Esto, por mimetismo, también ha afectado a nuestra querida comunidad. No, somos osmóticos, no somos impermeables. Y se ha procurado o se ha tendido a la producción en gran escala, ha dicho uno de los nuestros, eso de ser productor, cuando te toca. Cuando hay buen rollo en una colla, pues obviamente de ser consumidor. Pero la añoranza de la realización individual como discípulo, ese es el gran aporte, a la vez que es la gran retribución que ofrece el que vino a Galilea a echarle mano a cada uno de los que quieren seguirlo o queremos seguirlo. Y esa es la aportación, ser tú mismo discípulo del que te vino a llamar, no del que tú has encontrado, sino del que te encontró, lo cual oferta lo más poderoso, que es la capacidad de dar testimonio, que retribuye a la vez el máximo gozo que puede ningún ser humano tener. Y te da la posibilidad, muy probablemente en contraste con el otro, de mostrar la coherencia que es el cemento, el eje y la base. Y en base a eso, sencillamente, está todo dicho y ya está todo hecho. La salvación ha sido hecha. Y yo me la aplico. Y muchacho o muchacha, te puede servir a ti. Esto es un poco, lo ha terminado una jovencita de aquí, a mi derecha, diciendo, sin decir mucho, se ve. Alabado sea Dios. Gracias. Es así, ¿eh? Bueno, ese individualismo del que hablabas, hay una expresión que utilizan algunos sociólogos, que es que se ha producido un giro subjetivo en el mundo hacia el yo, hacia las opiniones de cada uno, a vivir la vida de forma subjetiva, como yo considero que tengo que vivirla. Hemos estado todos bastante de acuerdo en el hecho en el que hay gente que es simplemente productora, hay gente que es simplemente consumidora y que sí que hay gente que es productora y consumidora a la vez. En cuanto a la gente que simplemente consume en las iglesias, hemos ido un poco más allá y hemos dividido los roles, es decir, el rol en dos roles más. Los que vienen a la Igleburger, por decirlo así, prueban la hamburguesa, prueban lo que le ofreces y se va porque no le gusta, y los que vienen y prueban la hamburguesa, no les gusta, pero se quedan a criticar. Es un poco dos... Es decir, es un poco dividirlo el consumidor en dos, y luego se podría hacer también con los otros, pero nos vamos a centrar un poquito más en esto. Simplemente es una idea. La McDonaldización de las iglesias es otro término que se aplica mucho a esta producción en masa, en cadena, también se produce en la iglesia. Otra de las cosas que decíamos con respecto a tanto los productores como los consumidores, pero sobre todo los productores, es que nos olvidamos de nuestro objetivo en la iglesia, que es servir.
¿Por qué? Porque muchas veces al solo ser productores estamos ahí, que tengo que ir a la iglesia porque tengo este cargo, porque no sé qué, porque no sé cuánto, y tengo que estar ahí, y si pudiera tener un sábado libre ni siquiera iría a la iglesia porque estoy agobiado, porque no sé qué. Entonces es otro punto de vista también del productor, de perder el objetivo de servir, que es para lo que se hicieron en realidad los cargos y las ideas. Y es que ya la propia palabra cargo había que cambiar esa terminología, ¿eh? Es una carga. Vamos, de hecho, fíjate la frase que expresas, ¿no? Y que a veces lo podemos sentir así: necesito un sábado libre. ¿Qué hemos hecho con el sábado entonces? ¿Qué hemos construido en el sábado? En vez del sábado, mejor dicho, ¿no? Tenemos que repensar quizás algo, nuestros modelos de sábado. Para decir algo positivo, el ser discípulo no necesitas el permiso de nadie para ser discípulo. Lo puedes hacer por tu cuenta, simplemente con las personas que tengo a mi alrededor. Puedo ver quién necesita algo de mi tiempo y darles mi tiempo. No hace falta mucho más que eso para ser realmente un discípulo y hacer lo que Jesús hacía. Acercarse a la persona que tienes al lado y ver qué necesita e intentar cumplir su necesidad. Los tiempos, ¿eh? Ayer comentábamos un poco someramente y José Álvaro también nos hablará de la aceleración de los tiempos. Vale, nosotros también hemos visto que a la gente que acudimos a la iglesia podemos hacerlo también desde el rol del espectador. Ni aportas, ni consumes, ni nada, estás allí de miranda, por decirlo de alguna forma. Con lo cual, sigues yendo tal vez por cultura, porque es algo que siempre has hecho, porque ves a los amigos, pero no tiene un fin espiritual en sí, ¿no? Y quizá el cargo es una carga, porque es difícil llevar adelante a gente que no quiere ser llevada a ninguna parte, que no quiere ir a ningún sitio y que solo quiere discutir acerca del color del edificio, de los asientos en los que se sienta. O sea que es... Y se supone que el que lleva un cargo quiere arrastrar, quiere ir hacia algún lugar y está siendo muy penado porque nadie quiere moverse de donde está, ¿no? Y también la iglesia como lugar donde te autorrealizas. O sea, yo el resto de la semana no soy nada, no soy nadie, no tengo ninguna definición así que aportar. Sin embargo, llego el sábado a la iglesia y tengo un cargo. Me pongo la mejor ropa que tengo y me dedico a ser conciencia de otros, a hacerlos ir por donde yo creo que se tienen que ir. Tengo una autoridad, y me sube mucho la autoestima. Entonces, uso la iglesia como plataforma para mi autorrealización. Canto allí porque no puedo ser un cantante profesional, pero en la iglesia yo canto porque yo canto muy bien, y entonces estás obligado a escucharme porque tengo ese don. Y entonces yo te lo impongo como sea, ¿no? Y también la idea de abundando mucho más así en profundidad, si nuestra iglesia se ha convertido no en un movimiento, que hemos dicho que también sería otro punto de debate, que en vez de ser un movimiento es una institución o algo así, por la jerarquía que estamos intentando mantener o soportar o sostener, que como se ha dicho también roba mucha energía y muchos recursos, es porque no hemos acabado de entender qué es lo que Jesús nos enseña. La gracia no la hemos comprendido absolutamente nada bien, nos hace poca gracia también la gente que la ha entendido, y la justificación por la fe no es más que un punto ahí aislado en el que no haberlo entendido nos obliga necesariamente a tener que hacer en lugar de tener que ser. Bueno, la realización tiene que ser de Dios en mi vida, pero tiene que provenir de Él. Tiene que salir de ahí. De hecho, la propuesta bíblica es muy radical. La transformación que nos propone es de raíz. Es más profunda que una mejora del yo, ¿no? Eso es una negación, es una muerte del yo para que nazca otro ser nuevo, una nueva humanidad en Jesús. Marc comentaba que en su grupo habéis estado comentando la idea de, en relación a lo del espectador, ¿no? La idea de me gusta o no me gusta, ¿no? ¿Me has entretenido o no me has entretenido? Parece que se mide en esas categorías. Al final, lo que estamos aplicando es
la lógica de Facebook o la lógica consumista, ¿no? Me gusta, no me gusta, la aplicamos a la Iglesia. Esto, bueno, sí me gusta, pues no me gusta. Pues le doy un me encanta, o me ha divertido, o me disgusta, ¿no? Lo hacemos con las personas también, y esto daña profundamente nuestras relaciones. Creo que una parte positiva dentro de lo que se vive a nivel social es que también, por lo menos mi experiencia, es que veo que también un grupo dentro de la sociedad que se da cuenta que el consumo no satisface realmente o satura. Llega un momento en que te das cuenta de que no te aporta todo lo que te vende realmente, y hay un grupo de gente que también está buscando más la espiritualidad, busca más una forma de encontrarse con esa parte que estaba antes negada y ahora se reconoce más como que hay una parte espiritual dentro de nosotros. Y quizás sí que sea una oportunidad para nosotros que entendemos por qué también somos seres espirituales y de dónde viene eso, ¿no? Pues de vender este producto que tenemos y de creernos que también tiene un poder y una eficacia y transmitirlo a la gente de esa manera, ¿no? Porque creo que hay gente, ¿no? Que puede ser pues grandes empresarios que están saturados, ¿no? Y aún así se buscan su momento para ir a su meditación o lo que sea, porque se dan cuenta de que necesitan esa parte espiritual que cada vez se reconoce más también en la sociedad. Desde luego, la secularización no tiene tanto que ver solo con que los índices de práctica religiosa desciendan, sino con un rebrote y una multiplicación de formas espirituales que vivimos. Los proveedores de los que hablábamos, ¿eh? Hoy en día hay un montón, y si salís por la calle, taller de yoga y tai chi en no sé dónde. Y además es que la gente va. Es muy interesante esta parte de la saturación del consumo como oportunidad para nosotros, porque es cierto, hay un montón de gente que se da cuenta de todas estas lógicas de que nos llevan a la destrucción del planeta. Es que ya no lo decimos solo a partir del texto bíblico, sino a partir de la ciencia, ¿no? Que si seguimos con esta forma de consumo, hasta luego, apaga y vámonos. Y esto puede ser una oportunidad para nosotros. De hecho, ayer el reto final era un poco a liderar una crítica social, ¿no? A liderar una propuesta alternativa a la realidad consumista, desde los valores bíblicos, que me parece que son la bomba, o sea, que son tremendos y que tienen un sentido actual que habría que aprovechar. Y ahí hay un reto, ¿no? Un manifiesto, muchas vías que se abren. Si os parece bien, vamos a terminar por ahora. Agradecer a Samu su charla.